en el nombre de Jesucristo. Cuando esté ahí, de un fuerte amén. Amén. ¿Lo tenemos? San Juan capítulo 10, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, verso 1, gloria a Dios, hasta el versículo, lo vamos a leer hasta el 7. Dice así, en el nombre de Jesucristo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. 5. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Esta alegoría les dejó Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. 7. Volvió pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Vamos a hacer una oración en esta gloriosa mañana. Señor Jesucristo, Padre Santísimo, grande y poderoso, lleno de amor, de misericordia, estamos hoy nosotros delante de tu presencia para adorarte, glorificar tu eterno y bendito nombre, mi Dios, y reconocer que todas las cosas son tuyas y dependen de ti, mi Dios amado. Bendice a mis hermanos presentes, los que no les veo esta mañana, también oro por ellos y te pido que trates en su corazón, en su vida personal, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y todos decimos amén. Tome su lugar, dando la gloria y la honra a nuestro Dios bendito y poderoso, porque Dios ha sido bueno y Dios es digno de ser glorificado, alabado y bendecido por la eternidad. Amén. Quiero que en esta gloriosa mañana podamos nosotros aprender, gloria a Dios, la palabra del Señor, porque Dios es bueno y maravilloso, digno de ser glorificado, alabado y bendecido. Amén. Ya tiene el capítulo ahí, el 10. Amén. Paz de Cristo. Quiero dejarle un mensaje en su mente, en su corazón, mensaje edificativo. Juan capítulo 10, versículo 1. Dice el verso 1, para que tenga entendimiento y pueda usted entender la palabra. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ¿qué? Ladrón y salteador. En esta porción de la palabra, el Señor nos dice, Jesús mismo dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, coma. Dentro de la cultura israelita, ellos eran dueños de ganados ovejinos o caprinos, de ovejas y de cabras. Ellos, como en cada nación, país, pueblo, rancho, se necesitaba o se necesita tener un pastor que pastoree las ovejas, que pastoree las cabras, y conforme ellos cuidan de ellas, aprenden a conocer y saber que este es su pastor. Y al final del día había un lugar llamado el redil. 1. Las ovejas, conforme van teniendo la costumbre de oír la voz del pastor que las pastorea y las lleva, hermano, a comer, a beber agua, y se mantiene con ellas y las dirige, las corrige, las mantiene en su cuidado. Las ovejas, en términos literal, estoy hablando en términos literal, escuchan la voz
del pastor. Aprenden a conocer su silbido. Aprenden a conocer la forma de su caminar, la forma que las cuida. Las ovejas, en el transcurso de máximo 15 días, saben quién es el pastor de ellas. Y las mantienen y se apegan a la voz de ese pastor. Al final del día, el pastor dejaba las ovejas en un redil. ¿Sabe qué es un redil? Un redil viene siendo ¿cómo se llama? Como un corral grande, con un techo grande, donde cabían un grupo aproximadamente como de 5 rebaños, 8 rebaños, depende del tamaño del redil. Y en ese redil había un hombre en la pura puerta del redil, el corral grande, como un pasillo como este, y a la puerta del pasillo, a la entrada, estaba un hombre que cuidaba la puerta. Ese hombre era responsable de dejar entrar al pastor que venía a sacar cierto rebaño de ovejas. Y ese pastor tenía la costumbre de venir y entrar por la puerta para poder sacar las ovejas que él pastoreaba. Le estoy hablando en términos humanos, en términos comunes de la vida. Entonces la Biblia nos enseña y nos habla que las ovejas al momento escuchaban la voz del pastor y las sacaba. Pero el punto aquí es, entraban por el redil, paz de Cristo. Las conseguía y las llevaba a pastear, las llevaba a que comiesen. Pero la Biblia enseña también, conforme la palabra del redil, donde se ponía en la noche las ovejas. Había 2 o 3 o 5 o 8 rebaños, pero cada rebaño tenía el conocimiento de la voz de su pastor y le seguía para llevarlas a pastear o a cuidarlas o alimentarlas. Pero también había ladrones que se dedicaban a robar ovejas, que se dedicaban a robar rebaños. Ellos no entraban por la puerta del redil, sino entraban por la ventana, por los muros, por las rendijas, por las esquinas. ¿Estos eran qué? Ladrones. Salteadores, ladrones. No sé cuántos de ustedes han podido tener, por ejemplo, vamos a decirlo, una bicicleta, y alguien la tiene por ahí amarrada y alguien viene y le mocha el candado y se la lleva. O alguien por ahí, hermano, tiene un cierto grupo de pollos y de repente, hermano, se viene alguien y se los lleva. ¿Cómo se llama eso? Le robaron las gallinas, le robaron los pollos. Amén. El Señor Jesucristo pone una alegoría, una enseñanza extraordinaria para que el pueblo del Señor entienda el significado de este capítulo 10 del buen pastor. La Biblia dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra, ese es ladrón y salteador. Quiero que entienda primero a quién le está dedicando este texto bíblico. Yo quiero que usted en su entendimiento pueda tener en su conocimiento de quién está hablando. ¿Habla de las ovejas? ¿Habla del pastor? ¿O habla de aquellos que van a ser pastor el día de mañana? Se dirige a las ovejas que representan la casa de Israel y a los ladrones que eran los que estaban allí dando la palabra, pero que no cuidaban las ovejas. Ok. También para el futuro nosotros, la iglesia. Muy bien. Se aplica. Vamos a aplicarla de la siguiente manera, ¿ok? Dice: de cierto, el que no entra por la puerta del redil. Ok, 1. El verdadero pastor, el que cuidaba los rebaños y ponía su rebaño en el redil, lo dejaba a cargo del cuidador de las ovejas, ¿correcto? El que las cuidaba por la noche. A la mañana siguiente, el pastor de esas ovejas
él no tenía necesidad de entrar por el muro, de entrar por la esquina, de entrar por la ventana. Él entraba ¿por dónde? Por la puerta, porque él era el pastor de las ovejas. ¿Correcto? Sí, amén. Amén. Dice el versículo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Había dos tipos de personajes. Dios se enfoca en el primero, en el que es el pastor de las ovejas. El segundo es el ladrón, el salteador. Tenemos, hermano, el buen pastor que representa al Señor Jesucristo, y tenemos al salteador que representa al diablo. Amén. El salteador que representa al diablo y buscará mil maneras de robar el alma, de robarse la oveja. La oveja representa a usted, como dijo la hermana, en aquel momento le hablaba al pueblo de Israel, pero en un futuro le hablaría a la iglesia que hoy a nosotros nos habla, para que entendamos cuál es el plan y el propósito de este Dios tan grande y tan poderoso. Amén. De cierto digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El que sube, hermano, por el muro, por la ventana, es salteador. Mas el que entra por la puerta, versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Dígame. Dios instituyó pastores para predicar el evangelio, para guiar el rebaño de Dios. Dios hizo un llamamiento a hombres para que pastoreasen la iglesia. Dios hizo un llamamiento a hombres de Dios para que pastoreasen la iglesia, para que fuesen hombres llamados para el trabajo que Dios les ha dedicado, les ha puesto en sus manos. Y si miramos nosotros la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 11 al versículo 13, por favor, vamos a mirar lo que dice Efesios capítulo, gloria a Dios, aleluya, capítulo 4, 11 al 13, en el nombre de Jesucristo. Ayúdale ahí al hermano, al Luis, hermano Marco, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, ¿estamos ahí? Voy a volver a leer versículo 2. Mas de que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Dios establece pastores. En Efesios 4:11 dice la palabra el mismo. ¿Quién es el mismo? ¿Alguien me puede leer del 10, versículo 10, por favor? ¿Quién lo tiene? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Está hablando de Jesús. Amén. Y él mismo constituyó. El mismo. Jesús, el mismo constituyó a unos apóstoles. A otros profetas. A otros evangelistas. A otros pastores y maestros. Amén. Paz de Cristo. Amén. La pregunta es la siguiente, conforme a la escritura. Dice el versículo 2 de San Juan 10. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Por qué? Porque Dios le ha hecho un llamamiento para pastorear un rebaño, para levantar una iglesia, para mantenerse dentro de los parámetros de Dios. O sea, le he enseñado en muchas ocasiones que el llamado al pastorado tiene que ser un llamamiento del Señor, porque va a enfrentar luchas, va a enfrentar pruebas, va a enfrentar dificultades, va a ver que la obra crece, la obra disminuye. Es un caminar y se debe de mantener firme, porque a través del llamamiento el hermano puede, demostrar su llamamiento. A través de la prueba, de la lucha, de las circunstancias que está enfrentando, él va a demostrar que en verdad tiene un llamamiento de parte del Señor, que Dios le ha establecido y que Dios le ha llamado para pastorear el rebaño de Dios. No es de cualquier persona.
Hay muchas personas que por ahí, hermano, exponen en los canales, hermano, de las plataformas sociales. Oh, es fácil ser pastor, y por esto lo hacen, y por esto lo otro, y ponen mil cosas, mil formas de decir, no, es fácil. Le digo una cosa, no es fácil. Si fuera fácil ser pastor, todo el mundo fuera pastor. Tendríamos en cada, hermanos amados, en cada bloque 20 o 50 iglesias. Pero no es así, se necesita un llamado de parte de Dios para ejercer el trabajo del Señor. Amén. Por eso dice la palabra aquí en el capítulo de Efesios, capítulo 4, versículo 11, donde hemos leído en esta preciosa mañana, donde la palabra del Señor nos habla y nos dice en Efesios 4, 11, pero se lo voy a leer desde el 10 donde la hermana lo leyó, bueno, del 9. Hizo eso que subió, es quien también, habiendo descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dios lo llena todo. Amén. Este Dios tan grande y tan poderoso llamado Jesús lo llena todo. Verso 10, el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, amén, a otros pastores y maestros. El llamamiento al pastorado, a evangelizar como evangelista, como profeta, como maestro, lo que se conoce los 5 ministerios, tiene un llamamiento de parte de Dios. Diga amén. Un llamamiento de parte de Dios. Nadie puede autoponerse como pastor de un día para otro. Si no tiene un llamamiento, se le considera un salteador, un robador. ¿Que entró por dónde? ¿Por dónde entró? Por el muro. No entró por la puerta. Dice el versículo, aleluya, 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El pastor es responsable, conforme al llamamiento, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dígame. Él es responsable, hermano, de doctrinar la iglesia, de enseñar a los hermanos la doctrina, de bautizarlos, de guiarlos, de enseñarlos, de corregirlos, de enseñarles el trabajo de evangelizar, de enseñarles el trabajo, hermano, de amar a los nuevos convertidos. El trabajo pastoral requiere un llamamiento para hacer la voluntad y la obra de Dios. Y los que estamos dentro de la iglesia, esto es, nos lleva a que usted que está aquí adentro como oveja, se deje enseñar por su pastor, se deje guiar por su pastor, porque es el hombre que Dios ha establecido para perfeccionarlo a usted. ¿Lo dice la palabra o no lo dice la palabra? Lea por favor el versículo 12. ¿Cómo dice el verso 12? Efesios 4, verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces Dios hace el llamado al pastorado para perfeccionar a los santos a la obra del ministerio. Entonces cada vez que nos congregamos a la iglesia, escuchamos un mensaje, un sermón de parte de Dios. Es un mensaje para perfeccionarnos. Cada mensaje tiene un nivel de enseñanza de diferente tamaño. Hay veces que es de amor, hay veces que es de misericordia, hay veces que es de exhortación, hay veces que es de santidad. Depende lo que el Señor quiere que le hable uno en ese día a la iglesia. Yo quiero que aprenda algo en esta mañana. Muchas veces no es que nosotros los pastores sepamos la vida del hermano este, de la hermana esta, del hermano aquel. No. Hay veces que en mi persona como pastor, ha habido días que voy a predicar un sermón y me rehúso a predicarlo. Y le digo al Señor, Dios mío, este mensaje como que no
me gusta, es un poquito muy Duro. duro, Señor. Como que a lo mejor va a hacer sentir a alguien más. Va a hacer sentir mal a alguien más. Y como que uno como ser humano, lo que uno quiere es agradar a la gente. Criar amigos. ¿No es cierto? Y cuando usted le habla un sermón fuerte a la congregación, muchas veces la iglesia, si no está en sus términos espirituales de un 6,5%, si está en un 5%, 4%, él va a entender que a lo mejor el pastor tiene un sentimiento contra él. Y no es así. Porque nosotros yo al menos como pastor no tengo el tiempo de buscarlo a usted, ni saber qué hace, ni cómo vive, ni dónde usted anda. No tengo el tiempo yo de hacer eso. Pero Dios sí lo tiene. Dios sí sabe cómo usted se comporta, cómo usted vive, cómo usted anda en su vida. No necesito yo cuidarlo, porque hay un Dios que lo ve y todo, lo cuida. Pero hay un Dios que nos da el sermón, la palabra, para poder nosotros presentársela a usted. Y es porque Dios sabe las cosas. Hay veces que puede una persona, un hermano, agarrar un mensaje muy personal. Es que ¿cómo supo el pastor? Yo no sé. Yo no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Imagínese, si alguien celebró una actividad del mundo y en un sermón yo predico algo semejante, ¿verdad? Y aquel hermano dice, no, pues que el pastor me andaba cuidando, él supo cómo. Alguien le dijo. No, nadie me dijo. Fue Dios el que le habló ese mensaje para que reconociera que Dios le ama. Pero hay cosas que tiene que abandonar, tiene que dejar y empezar a caminar hacia adelante, madurar en el evangelio y ser alguien que va a ser usado para Dios. El llamado del pastor es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos nosotros, sin excepción de nadie, tenemos un llamado al ministerio. ¿Sí? Todos. Tenemos un llamado al ministerio. El llamado al ministerio es, algunos trabajamos en la alabanza, otros trabajamos en la palabra, otros trabajamos, hermano, en compartir un tratado allá afuera, otros trabajan en darle comida a los santos, otros comparten, hermano, una enseñanza con las dorcas, con los varones, con los jóvenes. Y no necesariamente es pastor o ministro evangelista, sino que es parte del cuerpo de Cristo que tiene un trabajo para la obra de Dios. Algo otros limpian el santuario, algo otros limpian los baños, algo otros sacan la basura. Todo lleva un trabajo ministerial dentro de la obra de Dios. Todo. Pastor, entonces quiere decir que si yo saco la basura o barro el templo, eso es un ministerio. Amén. Porque no todos lo quieren hacer. ¿Entiende? Cuando usted hace algo para Dios así, barrer, sacar la basura, limpiar los baños, hacer algo, hermano, es el trabajo donde todos nosotros empezamos. Yo ahí empecé. Cuando Dios me llamó al diaconado a hacer un ungier en 1993, hermano, el pastor me dijo, tu trabajo es sacar la basura, limpiar el baño, barrer el santuario y que esté listo para el próximo culto. Pararte en la puerta y cuando te mande a traer un alma, por favor, quiero que estés dispuesto a ir, traerla y llevarla. Amén. Es el trabajo él me dijo lo que hiciera para perfeccionar el trabajo de la obra en el ministerio. ¿Es correcto? Entonces el Señor está diciendo en el versículo 1, versículo 2 del libro de San Juan, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Porque Dios le ha hecho un ¿qué? Un llamamiento a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, quiero que entienda, por favor. El propósito de cada vez que nos reunimos nosotros a la iglesia y cada vez que venimos al servicio, ya sea el domingo, sea el martes, sea el jueves,
sea el lunes la oración, sea, hermano, el sábado una actividad extra en el mes. ¿Cuál es el propósito conforme el texto que acabamos de leer? ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de cada servicio? ¿Me pueden explicar? Versículo 12. Los últimos párrafos, por favor. ¿Cómo dice? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, todos los días nosotros nos edificamos. Todos los días. Cada sermón, cada enseñanza, hermano, por bonita, por fuerte, por tranquila que sea, Dios nos edifica. ¿Usted sabe qué es edificar? Mantener, construir un edificio, hermosearlo. Y después de construido ese edificio hay que mantenerlo. ¿Sabe qué es mantenerlo? Ese edificio por 4 años se mira hermoso por fuera. Pero los 4 años, ¿qué ocupa, hermano Luis, ese edificio? ¿Construirlo, no? Pintarlo. Darle una pintada. Para que ese edificio se mire, se siga manteniendo, ¿qué? Bonito. Si ese edificio, sus escaleras, hermano, en 4 o 5 años estaban bien bonitas, pero conforme el pasar se empieza a despintar o la carpeta se empieza a romper, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pintar las escaleras? ¿O ponerle otra carpeta para que siga mirándose? Si nosotros olvidamos pintar el edificio, las escaleras, o ponerle una carpeta nueva, con el transcurso de 5 años, 10 años, esas escaleras se mirarán feas. ¿Qué es lo que sucede? Le hace falta mantenimiento. Si nosotros como iglesia no entendemos que el congregarnos es parte de la vida espiritual y que cada sermón, por fuerte, por sencillo, por despacito, por fuerte que se predique, no lo entendemos que es para nuestra edificación del cuerpo de ¿quién? De Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Tú eres el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Somos los que nos reunimos y buscamos la presencia de Dios. En el momento que tú empiezas a servir al Señor, te comprometes con el Señor Jesucristo, tú pasas a ser el cuerpo de Cristo. Eres parte del cuerpo del Señor. Pero Dios empezará a trabajar en la vida tuya para edificarte. Para bendecirte. Pondré otro ejemplo de la construcción de un edificio. ¿Usted sabe por qué llega el momento en que se contrata una compañía para cubrir ese edificio con lonas y fumigarlo? ¿Por qué? Vamos, un poquito más fuerte, saca tu voz. Porque se llega a infestar con cucarachas o arañas o ratones o... Amén. La razón por qué se fumiga un edificio es por lo que dijo la hermana. Se infecta de ratones, se infecta de cucarachas, se infecta de termitas, se infecta de los animales que se comen la madera interna del edificio, las ratas que hacen el nido dentro del edificio, las arañas que hacen nidos, las cucarachas que se apilan por causa de la suciedad y se acomodan. Y si nosotros no atendemos el problema de lo que hay en ese lugar y no fumigamos, ese edificio tarde o temprano se empieza a destruir, se empieza a dañar. Escúcheme, los termitas no se miran a los ojos humanos, ¿verdad que no? Pero esos termitas están dentro de la pared y se están comiendo
Se están comiendo ¿qué? Madera. La madera. La están destruyendo. Nosotros necesitamos que la palabra del Señor haga una obra en nosotros y nos redarguya y nos enseñe y nos muestre y nos corrija y nos ponga la palabra, y la palabra destruye los termitas, los ratones, las cucarachas que representan el pecado o representan los deseos de la carne. Amén. Y por eso es el trabajo pastoral, a fin de edificar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, estratagemas, ¿ok? De hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Yo quiero detenerme otra vez ahí voy a brincar al siguiente punto, pero el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Hago una pregunta: ¿qué es un niño fluctuante? Alguien explíqueme qué es un niño fluctuante. Vamos a poner el punto aquí. Dios ya nos llamó a ser la iglesia. Nos está diciendo que tiene un redil, tiene un portero y tiene un pastor. Y también nos advierte que hay ladrones que se brincan por el muro y se roban ¿qué? Las ovejas. Pero ahora el Señor nos vuelve a repetir en Efesios capítulo 4 que Él instituyó pastores, evangelistas, profetas, maestros, a fin de perfeccionar la obra del Señor para el ministerio. ¿Correcto? Entonces en el siguiente texto, el versículo 14, el Señor nos enseña algo extraordinario. ¿Qué nos dice el verso 14? Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es la palabra fluctuar? Fluctuar es cambiar. Estar cambiando Tener los pensamientos. Y también un niño, porque hay niños que son maduros de por sí, hay otros que no. Ellos son, en general, un niño es inmaduro. Correcto. Y peor es si es un inmaduro por ser niño y fluctuante. Es fácil de Se desestabiliza rápido. engañarlo. Dice el Señor, necesitas ya no ser un niño fluctuante. Ser una persona que te mantengas firme con una decisión a lo que tú estás sirviendo y reconociendo que tú eres la iglesia, el cuerpo de Cristo, y que Dios te ha puesto un pastor para enseñarte, corregirte y llevarte hacia adelante, hacia la vida eterna. Amén. 3 del libro, regresamos por favor a Juan capítulo 10, versículo 3, por favor. Regrese por favor en el nombre de Jesucristo. Cuando esté ahí, de un amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, verso 3 únicamente, por favor. A este abre el portero y a las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ok, muy bien. 2 y 3. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Escuche, a este abre el portero. Hago la pregunta. El portero que está encargado de velar en la noche de las ovejas, ¿conoce los pastores que ponen su rebaño en el redil? Sí. Sí. Digamos a usted, hermano, lo contratan para conocer las personas que dejan sus carros de paletas en una bodega. Usted llega el paletero, le da su nombre, lo conoce, pone su carro y se va. Y si en la noche viene uno y dice, oh, me mandó fulano por el carro de paletas, ¿se lo va a dar? No. No.
Él viene todos los días, empiezan a llegar desde las 8 de la mañana hasta las 11. Fulano llega a las 8, fulano llega a las 8:15 y así, yo los conozco a todos. Ellos salen a las 11, yo me voy a mi casa a las 11 a dormir, a descansar y regreso a las 8 de la noche cuando todos están, ¿qué? Regresando. Lo siento, no te puedo dar el carro. No, pero que sí soy fulano, no te lo puedo dar, no te conozco, no sé quién eres. Al que conozco es la persona. A ese es a quien yo le voy a entregar el carro de paletas. A este es el que voy a dejar entrar al redil. Dice el versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Yo le hago una pregunta a usted que es parte de esta iglesia. Si usted está aquí adentro congregado y tengo un ministro, un hermano que está enseñando la palabra de Dios aquí adentro, pero de repente yo estoy hablando allá afuera, ¿usted me conocería? Por su voz. ¿Me conocería sí o no? Sí. Usted diría, bueno, el hermano Marco está enseñando, pero el pastor ya está afuera. Oigo la voz del pastor allá afuera. Amén. O simplemente, hermano amado, usted llega a la tienda, llega a la tienda, a la marqueta, y usted anda comprando sus cosas y de repente escucha al otro lado del pasillo, no me está viendo, pero oye mi voz, escucha que hablo. ¿Qué diría usted? Ahí escuché la voz del pastor. Aquí es del pastor. ¿Dónde? No lo veo. Ahí, no, yo lo escuché. Y de repente se queda callado y otra, ahí esta vez. ¿Por qué está diciendo eso? Porque usted conoce la voz de su pastor. ¿Estamos entendiendo la palabra? Qué precioso es cuando Dios nos da el entendimiento para comprender la escritura. A este abre el portero y las ovejas oyen la voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Yo le digo, el pastor de la iglesia conoce a todos los hermanos por nombre. Es la verdad. Posiblemente cuando van llegando nuevos hermanos, batallé un poquito los primeros meses en aprenderme el nombre, pero ya después pasa el tiempo, ya lo sé de memoria, sé quién es fulano, sé quién es fulana. Solo al verle venir, caminar, la forma de que camina, la forma que habla, ya sé quién es. Allá viene la hermana Patricia, allá viene el hermano Telmo, el hermano Fabián, la hermana Jenny, la hermana Miriam, la hermana América. Por su pura silueta. Porque las que, por lo dice la Biblia, les conoce por su nombre. Amén. Esto es hermoso, ¿verdad? Está hablando del pastor que tiene un llamamiento para pastorear el rebaño de las ovejas. Lo pondré así. Dios representa al portero. Lo pondré así, ¿ok? Dios representa al portero. El portero es el pastor de pastores. ¿Entiende? Lo vuelvo a repetir, lo pondré así. Representa el portero, el pastor de pastores. Es quien abre la puerta y hace el llamado al pastorado para que las ovejas que son de Jesucristo oigan la voz y sigan y le sigan. En Timoteo, él hace el llamado y la orden a un llamamiento para poder dejarle sus ovejas a cargo de sus pastores. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1, por favor. 1 Timoteo, por favor, si es tan amable. Cuando usted, aleluya, esté ahí de un amén. Capítulo 3. Dice la palabra en el nombre de Jesucristo. ¿Ok? Otra vez lo voy a leer, lo que tengo aquí escrito. Lo pondré así. Dios representa al portero, el pastor de pastores. Es quien abre la puerta, hace el llamado al pastor para que
las ovejas que son de Él, de Jesucristo, oigan la voz y sigan al nuevo pastor, el pastor que tiene un llamamiento de parte de Dios. Lo dice en 1 Timoteo capítulo 3, 1. ¿Cómo dice la palabra? Un lector me lee de versículo 1 al versículo 3, por favor, con entendimiento. Vamos. ¿Quién va a ser? ¿No hay nadie? Palabra fiel. Ok, palabra fiel, siga. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Paremos ahí. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispo es la palabra que se usaba para los hombres encargados de un rebaño, un pastor. Amén. Palabra fiel, palabra verdadera. Si alguno anhela, desea obispado, ser pastor, buena obra desea. ¿Ok? Pero aquí están los requisitos. Vamos, hermana. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Paremos ahí. El que desea ser un pastor de una iglesia tiene que ser irreprensible. La palabra irreprensible es que no lo culpen de pecado, de difamación, de obras de la carne, de obras impías, de obras que la gente, las obras que el hombre haga en términos del mundo y que dañe su ministerio o su testimonio. ¿Correcto? Irreprensible. Punto 2, marido de una sola mujer. ¿Entendemos? No puede ser un pastor divorciado una vez, se casa otra vez, se divorcia otra vez, se casa otra vez. Ese no es un hombre llamado por Dios. Porque ahorita en el tiempo que vivimos, hay muchos hombres que son pastores, ya se divorciaron 3, 4, 5 veces y siguen siendo. ¿Están conforme a la escritura? ¿O están conforme a su voluntad de ellos? Conforme a la voluntad de ellos. Pero ¿sabe qué dice la gente? No, es que yo no debo de juzgarlo. ¿Para qué lo voy a juzgar? Yo no estoy juzgando a nadie. ¿Usted lo está juzgando? ¿Quién lo juzga? La palabra. Y solamente que usted se ponga una venda en los ojos y diga, no quiero leer, no quiero ver. Pero si usted está probando las cosas. ¿Qué más sigue? Sobrio. Sobrio. Prudente. Ok, quiero por favor, vamos a entender la palabra sobrio. ¿Qué significa la palabra sobrio? No dador al vino. No, sobrio. Una gente sobria. ¿No sabe? ¿Alguien que no está tomado? ¿Perdón? ¿Alguien que no está tomado? No di. ¿Alguien que no está tomado? No se refiere a tal borracho. Sobrio. La palabra sobria representa una persona que está en sus 5 sentidos completamente claros. ¿Ok? Que no está entre sí, entre no, será así. No, que tiene una mente correcta, clara en lo que él va a hablar, en lo que él va a decir, que no está en dos pensamientos, sobrio. La palabra también sobria se usa también para una persona que no está tomado, no está drogado, no está pensando en algo diferente. Sobrio, bien claro en lo que está haciendo. Estaba sobrio en sus 5 sentidos. No tenía confusión en su mente. Siga, por favor. Prudente. Prudente. Decoroso. Decoroso. Hospedador. Apto para enseñar. Apto para enseñar. No se puede poner un ministro, un pastor, si este no es apto para enseñar. Esos son los requisitos para que el pastor le abra la puerta al pastor para dejarle ir las ¿qué? Las ovejas. Amén. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. Quiero entender la palabra. ¿Qué significa pendenciero? A ver, googleé si quiere ir rápido. ¿Qué es pendenciero? Ayúdame. Yo le puedo decir rápido, pero quiero que usted entienda qué significa pendenciero. Es una que no sea
peleonero, que no ofenda, que no entre en argumentos, contenciones. Eso Ok. es contenciera. Contencioso. ¿Cómo dicen acá, hermana? Que no se presta a riñas, a pelear. Contiendas. Ajá. No es una persona pendenciera, una persona peleonera, una persona que busque conflicto o problema, no Provocador. provocativo, entendemos, no sea pendenciero. Siga por favor. ¿Cómo dice la palabra? Que no sea qué, pendenciero. Ok, aleluya. No codicioso de ganancias. No codicioso de ganancias deshonestas. Paz de Cristo. Amén. Dice la palabra del Señor, conforme a lo que estamos mirando aquí en Timoteo, capítulo 3, versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no qué. Codicioso de ganancias deshonestas. Sino amable, apacible, no avaro. Lo repetiré otra vez. No codicioso de ganancias deshonestas. Dios en su palabra, cuando Dios da crecimiento y dará crecimiento a la obra y pone la obra en crecimiento, el Señor le dice al siervo de Dios, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Amén. Dice el versículo también, conforme a su palabra, sino amable, apacible. ¿Qué es apacible? Cuando hay un conflicto, un problema, una lucha dentro de la iglesia, uno tiene que ser apacible. La palabra apacible es que si alguien se levanta contra uno, argumentando de una manera fuerte, como sea, tiene uno que llegar el momento en que uno tiene que ser apacible. Uno no puede mantener un resentimiento o un rencor contra tal persona. Si mañana vuelve al servicio y se sigue congregando ese hermano, esa hermana, uno tiene que tratarlo con el mismo amor que trata a los demás. Paz de Cristo, bienvenido, aleluya, sirva al Señor, porque el trabajo del pastor es ser apacible. Pero el trabajo del diablo es meter en la mente, no, te va a regañar, no, te va a decir esto, te va a decir lo otro. Meterle en el pensamiento malos pensamientos, malas ideas, para que aquella persona, en lugar de perseverar, se aparte del camino. ¿Ese es el trabajo de quién? Del ladrón. Del ladrón, del diablo. El trabajo del pastor es ser apacible. Oiga, pastor, pero ¿por qué no? No, es que no. Dejemos que Dios trate con la persona. Dejemos que Dios trate con el hermano. Dejemos que Dios trate con él. Dios va a tratar en su tiempo, en su momento, en su hora. Pero Dios va a tratar. ¿Entendemos? Dígame. Dígame. ¿Estamos entendiendo? Ok. ¿Por qué vine aquí? Porque dice la palabra del Señor en Juan 10:3. Este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y su oveja llama por su nombre y la saca. Versículo 4. Versículo 4. Que gobiernen bien su casa. ¿Aló? ¿Qué es la palabra gobernar bien su casa? Seguimos. Entonces nadie tiene una respuesta. Que gobiernen bien su casa, que tengan sus hijos ¿en qué? En sujeción con toda honestidad. Enseñar los hijos del pastor, del ministro, del maestro, del hermano, que está, hermano, queriendo ser parte del ministerio. Hermano, que sus hijos tienen que ser honestos. Amén. Sus hijos, que tengan sus hijos en sujeción. Uno, que se sujete, que se mantengan en la iglesia, que obedezcan, que sean honestos. La palabra honestidad es que ellos no pueden ser ladrones, mentirosos, hacer cosas que infamen el ministerio de su padre o su casa o su familia. Pues el que no gobierna bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esa es la pregunta, es la palabra, es el mensaje de Dios. El que no gobierna bien su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia de Dios? Imposible.
No puede. Imaginen sus hijos, él está en la iglesia y sus hijos en el mundo. Hay iglesia y sus hijos dormidos. Paz de Cristo. El trabajo del pastor, escuche, cuando hable de este punto, llega una edad, un tiempo donde uno llega a dejar una responsabilidad ya. Yo le hago la pregunta, ¿hasta dónde yo puedo gobernar mis hijos? Para ustedes, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué edad? Hasta que se vayan de la casa, dice la hermana. ¿Usted, hermana, dígame? A los 18, esa es la ley del mundo. Si no paga renta, si no, boom, le echan para afuera al muchacho. Ok, hermana. Hasta que se vayan a su casa. Porque en su casa sus reglas. Ok. Hermana. Pues hasta que ellos estén bajo el control de sus padres, ¿me entiendes? Porque pues, si estén bajo su casa, aunque estén ahí pagando, ellos tienen que seguir un orden. En la El casa. padre en la casa. Muy bien. Hermana, allá atrás usted. Se casan, no sé, pero tiene pues ahí, hay muchos factores que entran ahí, puede ser la edad, puede ser el matrimonio. Por ejemplo, si los bichos se casan, tienen que irse casados, casa quiere. Pero pues así va, pues se trata el orden, porque como dijo usted, gobernar la casa es tiene varios aspectos gobernar la casa. Gobernar la casa es, si va a gobernar otra casa, que es la casa del Señor, del templo, ¿verdad? Mucho más delicado. Entonces, tiene que saber, si esto pequeño, que es una casa, a otra que es grande, que es el pastorado. La casa, por ejemplo, doméstica, ¿qué se trata? La organización, el orden de respeto, uno. Las finanzas, otro. El trabajo, otro. Escuela, todo eso cae en factor, ¿me entiendes? Cada quien tiene asignado una función, una responsabilidad. Y todos tenemos que estar así. El padre, yo me recuerdo de mi papá, él ponía las reglas, decía, tal hora esto, a tal hora. Y eso se enseña una disciplina, un orden. Son muchas cosas, ¿verdad? Muy bien. Hermana de atrás, usted. Dame la pregunta. ¿Hasta qué edad tiene el padre, el pastor, la responsabilidad de sus hijos? El tiempo de nosotros hasta... El tiempo de familia, la familia pastoral. Familia pastoral. Sí, familia pastoral, porque familia de la fe no termina, nunca termina, hasta que se muere el pastor. Sigue. Por eso yo no creo, escúchame, yo no creo... Se muere el miembro. ¿Perdón? Se muere el miembro. O se muere el miembro. Yo no creo en que el pastor tiene un llamado al retirarse. No. Ya me voy a retirar. No hay. El pastor deja de ser pastor hasta el día que él se muere. Así es. Así es. Tiene copastor, asistente de pastor, ayuda a ministros, pero mientras el pastor no delega la responsabilidad al ministro más fiel, al que ama a Dios, al que ama a las ovejas y que no ha sido un traidor en el transcurso del ministerio del pastor, entonces él es digno de ser llamado el nuevo pastor. ¿Entendemos? Puede ser su hijo, puede ser su hijo mayor, su hijo menor, puede ser un ministro que está fiel en la iglesia, que este hombre ha sido fiel en todas las áreas y que ha velado por el beneficio de la obra de Dios y ha apoyado a su pastor y no ha buscado causarle una división ni ir en contra de él, ni estar hablando a sus espaldas, porque tiene un trabajo que va a hacer mañana en que se va a poner en los zapatos de quién. Del pastor. Y nadie entiende ese trabajo hasta que está en los zapatos del pastor. ¿Entendemos? Es como usted tiene un trabajo. ¿Verdad? Nuestra hermana era doctora, yo no sé nada de ser médico. Mi hermana aquí es contadora, yo no tengo, yo más sé contar, pero hasta ahí. Pero ella sabe algo mucho más complicado, mucho más delicado que yo. Se lo dejamos a ella. La hermana pues va a la escuela y enseña a los niños. La hermana pues madre de casa, ¿verdad? La hermana de llano trabaja en muchas áreas.
la hermana ya, su trabajo, todos tenemos diferentes trabajos, en donde nos movemos y tenemos el conocimiento. Pero el versículo es el siguiente, que gobierne bien su casa. ¿Hasta cuándo? Bueno, se lo voy a enseñar. Uno, el pastor es responsable de guiar a sus hijos desde pequeños en la obra de Dios hasta la edad que ellos ya son adultos. Vamos a decirlo. Pondremos el nivel de adultez, ¿ok? 20 años, 21 años o 22 años. Cuando ya el hombre está en su etapa de madurez como hombre, ya sabe el bien y el mal. Si el muchacho se emancipó a los 18 años, es que él ya es responsable de su vida. Él ya sabe que es pagar renta, que es pagar todas las cosas, y es servir a Dios fielmente, honrar al Señor, ofrendar, diezmar, congregarse, ser fiel. Eso es un hombre emancipado en las cosas de Dios, que puede ir a vivir a cualquier parte, ya sea un apartamento, ya sea una casa, ya esté casado, está emancipado, tiene su familia, pero él aprendió a entender que tiene una responsabilidad, porque su padre, su madre, su familia inmediata, que es la familia pastoral, le enseñó esa responsabilidad. Aún si el hombre llega a tener 20, 30, 40 años, el pastor, como sus hijos, tiene que seguirles dando un buen consejo. ¿Entendemos? Seguirle diciendo: congrégate, busca de Dios, mantente firme. Si el hijo o la hija, la familia pastoral está congregándose, pues solamente decirles: hermanos, sigan adelante, hijos. ¿Entendemos? Es lo mismo que sucede ya cuando un hermano o una hermana está en el camino de Dios. Si usted se congrega, yo ni tengo que molestarle. De verdad, no tengo. ¿Por qué? Dígame, si usted es fiel en la iglesia, usted sirve al Señor, sería una vergüenza que yo tuviera: hermana, congrégate. Pues, ¿qué tengo que decir de eso? Está fiel, ¿correcto? Sí. Pero si hay alguien que está faltando a los cultos, no llega a la iglesia, hermano, no se presenta, le tengo que llamar, le tengo que mandar un texto, le tengo que decir: hermano, paz de Cristo, ¿cómo está? ¿No está enfermo? Hermano, necesito que llegue a la iglesia. Paz de Cristo. Por favor, comuníqueme qué está pasando, porque yo no sé si está enfermo o está, hermano, problemado, y no lo sé. Y si dice el hermano: ay, el pastor me enfada, me tiene ya enfadado, me está molestando. No es que lo esté molestando, es que me preocupa su alma. Y tengo un trabajo con él, tengo una responsabilidad con él. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuidar qué? Cuidar su alma. Dígame. Ese es el trabajo pastoral. El trabajo del pastor, paz de Cristo. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Llega una etapa en donde uno como pastor, usted como hermano en Cristo, usted cumple con guiar a sus hijos. ¿Hasta qué edad? Póngale a los 22 años. Después de ahí, si el muchacho persevera, el camino de Dios ya usted le enseñó desde niño hasta esa edad, 20 y tantos años le enseñó. Ahora ya por, ¿cómo se dice? Por costumbre o por conocimiento propio, nosotros sabemos cómo seguir en el camino de Dios. Si nos queremos separar, no es por la culpa de papá, no es por la culpa de mamá, no es por la culpa del pastor, no es por la culpa de los hermanos, porque suele la persona decir: es que no voy a la iglesia porque los hermanos se burlan de mí. Ese es el diablo en su mente. Es que no voy a la iglesia porque el pastor no me quiere. Óigame, ¿qué le pasa? Es que no voy a la iglesia porque la hermana siempre me mira mal y siempre me trata mal. ¿Qué estamos haciendo? Porque son hipócritas. Así lo dicen. Cualquier otra cosa. Correcto, porque no es que lo que pasa es que son hipócritas en la iglesia y yo no voy ahí no me siento como gente hipócrita, pero sí va a la marqueta. ¿Dónde están más? ¿O en el trabajo? Pero va al trabajo, pero va al parque, pero va donde quiera, hay gente hipócrita y ahí no le molesta. Mentira. Entonces miramos nosotros que como hijos de Dios tenemos que
hermanos, a gobernar bien nuestra casa, pero llega el día en que nosotros tenemos que darle a la persona su espacio. ¿Entiendes? Su espacio. Donde tú ya tienes que saber que tienes una responsabilidad. Tienes que saberlo. Llegan los días de culto, nadie te va a decir, hermana, vengas al culto. No, ya no. Solo que tengas algo que hacer y que no puedas hacerlo, bueno, Dios lo sabe y tú lo sabes. Pero no por eso quiere decir que ya me fui de la iglesia. No. El punto es que yo estoy ocupado en este momento, pero yo sigo en el camino de Dios. ¿Correcto, sí o no? Amén, amén. Sí. Puede faltar un día, puede faltar una semana, pero no puede faltar 2. Aló, piénsenlo por favor. Faltan 2 semanas, hay un problema ya. Solo que esté enfermo en el hospital, solo que esté quebrado, solo que esté de viaje, bueno, que se fue a la China y anda de vacaciones. Bueno, sabemos que el hermano se fue a la China y regresa en un mes. Oremos por él. Pero tenemos una esperanza que va a ¿qué? A regresar. Pero cuando ya usted sabe que no va a regresar, que ya se fue, usted dice, bueno, Señor, pues en tus manos está. Tiene usted que entender que tiene que dejar de preocuparse por esa persona. ¿Sí o no? Sí, creo que se acabó la pila. Aleluya. Dejar de preocuparse por esa persona. Y, hermanos amados, empezar a hacer la voluntad de Dios y considerar lo de Dios que tiene que dejarlo. Paz de Cristo. Amén. Entonces el versículo 3 dice 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Dios también dice que quiero que quien más es responsable de pastorear mi rebaño, mis ovejas, quiero que no sea un neófito. La palabra neófito, ayúdeme con ella, yo sé qué significa, pero quiero que usted lo diga, lo aprenda por favor. ¿Qué significa neófito? Que no tiene conocimiento. ¿Que no tiene conocimiento? Persona recién convertida a una religión. Correctamente. No se puede poner como ministro, como pastor, un hermano que apenas tiene 1 año, 2 años, 3 años de convertido. No se puede. Es que ya es pastor. No, parece. No, él es un neófito. Él está empezando un conocimiento en las cosas de Dios. Por eso hay un orden. Se pone como ungier para que empiece a servir en la iglesia. Sacar la basura, acomodar las sillas, acomodar los hermanos. Se empieza a poner como un diácono para empezar servicios. Empiece a conocer la liturgia dentro de una iglesia. ¿Correcto? Lo que es la orden de un servicio. Se pone como pastor y no sabe ni cómo va la orden de un servicio. Entonces, ¿qué pasó aquí? Va a confundir y dejar más confundidas a las ¿qué? A las ovejas. Dice que no tiene que ser un neófito. Paz de Cristo. Dice el versículo donde me quedé. 6, ¿verdad? No un neófito que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera y que no caiga en desacrédito en lazos del diablo. Los diáconos asimismo sean honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Entonces también sean sometidos a prueba. Primero, entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y su casa, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe es en Cristo Jesús. Al tener el llamamiento de Dios, nos prepara para el día que Dios llama a levantar una obra, a tomar cargo de una iglesia. Y este llamamiento en Timoteo
capítulo 3, versículo 1 al 13, nos enseña la preparación, el llamamiento al pastorado, tanto como diácono, como obispo o como pastor. Lo repito, al terminar el llamamiento de Dios, nos prepara el Señor para el día que nos llama a levantar una obra. Una obra se levanta de cero. Él, su familia. El siguiente punto es el privilegio. ¿Qué es el privilegio, pastor? El privilegio es tomar una iglesia establecida. Ese es el privilegio. El llamado es construir, levantar una iglesia desde cero. Ese es el trabajo más duro. ¿Saben eso? Mucho más duro. Porque no hay almas. Hay que construir un edificio. Y el privilegio, el llamado el privilegio, es el hermano que está detrás del pastor, el ministro, el diácono, los hijos, que se quedan con una iglesia ya formada. O sea que, pero tiene un llamamiento. El llamamiento de ese hermano es que está listo para recibir esa iglesia, y a partir del momento que se ora por él, se unge por él, se derrama aceite sobre su cabeza, se le entrega la Biblia como autoridad de la palabra, las ovejas a partir de ese momento lo reconocen como el pastor de la iglesia. A partir de ese momento. Porque se hizo todo lo que está establecido dentro de la palabra del Señor para que él tome el lugar del pastor. Oiga, y el pastor Gulano no, el pastor Gulano se lo movieron de ciudad, el pastor Ariano se fue a su pueblo a morirse de viejito. Ahora se quedó el hermano Julano como pastor. ¿Y él es el pastor? El hermano Julano. No, pero el hermano, sí, él era el pastor antes, pero ahora él es el pastor de esta iglesia. Y las ovejas oyen la voz y lo siguen. Porque puede haber hermanos que yo no me quedo con él, yo no sigo a él, yo no voy. Para ese momento, las ovejas de Dios obedecen. Las ovejas que no son de Dios se rebelan. Todo está en una orden divina de parte de Dios. Nada va en contra de Dios. No, que si es fulano, que es el mengano, yo no, parece. ¿Entiende eso? Si se hace todo bajo la orden de Dios y yo soy hijo de Dios, me voy a sujetar ¿a quién? A Dios. Y aceptar lo establecido por Dios. Dígalo conmigo, por Dios. Amén. Paz de Cristo. Lo repito, aleluya, en el nombre de Jesús. Las ovejas reconocen que este es su pastor y lo siguen, lo obedecen, se sujetan y forman el rebaño de Dios, que es la iglesia de Cristo. Regresamos a San Juan 10:4, por favor, y el tiempo se me fue. San Juan 10:4, por favor, regresamos. Si es tan amable. Amén. Dice la palabra del Señor, 10:4, un lector. Cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amén. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen ¿qué? Conocen su voz. ¿Alguien va por favor a 1 Samuel? 1 de Samuel, si es tan amable. Vamos allá, 1 Samuel. En el nombre de Jesucristo. Cuando usted está ahí en 1 Samuel, da un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y me va a leer, si es posible, en el nombre de Jesucristo. Creo que está capítulo 2 de Samuel. Cuando ya Samuel ya es un joven, cuando Samuel es llevado al tabernáculo y cuando Dios le habla a Samuel. Paz de Cristo. 1 Samuel capítulo, creo que de un segundo, donde lo está llamando. Aleluya. Déjenme ver, todavía no en mi mente, nada más por eso lo llevé ahí rápidamente.
Amén. Capítulo 3. ¿Está conmigo? Dice la palabra del Señor, versículo 2. Aconteció que algún día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Paz de Cristo. Volvió a llamar la tercera vez. Entonces Elí entendió que quien estaba hablándole a Samuel, ¿quién era? Dios. Pero la pregunta que le voy a hacer en este día es la siguiente. Dios hablaba como Elí. La voz de Dios era igual que la voz de Elí, ¿sí o no? ¿Por qué? Si la voz de Dios, La voz de Dios. Samuel le estaba hablando a Dios, pero según Samuel era Elí. Ok, vamos a establecer algo importantísimo aquí, ¿ok? Samuel desde niño creció en el tabernáculo de reunión, ¿correcto? Samuel desde niño conocía la voz del sacerdote Elí. Él lo oía cantar, él lo oía hablar, él sabía cuando estaba enojado, él sabía cuando estaba triste, él sabía cuando lo llamaba Samuel, Samuel. ¿Sí o no? Y Elí era el sumo sacerdote, era el representante de Dios en el tabernáculo. ¿Sí o no? Cuando vino la voz de Dios y le habló a Samuel, ¿por qué razón confundió Samuel la voz de Dios con la voz de Elí? Le voy a decir por qué. que no lo había oído primero. Porque era la única voz que él había escuchado en el tabernáculo, y era la voz que él conocía claramente, y la voz de Dios era semejante a la voz de Elí. Pero no era la misma. Correcto. Era la voz de Dios en la forma que hablaba Elí. Y cuando le habló Dios a Samuel la primera vez, corrió, porque él, cuando oyó la voz de Dios, él la confundió con la voz de ¿quién? De Elí. Fue la segunda vez y se acostó. Y vino Dios y le volvió a hablar. Y volvió Samuel a correr, porque era la voz que escuchaba ¿quién? Elí. Era la voz de Elí. Lo mandó la segunda vez. La tercera vez vuelve a hablarle a Dios y vuelve a correr ¿con quién? Pero entonces Elí entendió. No fue Samuel el que entendió. Fue Elí. Elí le dijo. Elí comprendió que Dios le estaba hablando y le dijo: la próxima vez dile: heme aquí, tu siervo escucha. ¿Cuál es el punto que quiero dejar aquí? El punto que quiero dejar bien claro: Dios nos va a hablar a través de la voz del sacerdote, a través de la voz del pastor, a través de la voz del siervo del Señor. Amén. Es la voz de Dios la que usted escucha a través de su pastor, de la enseñanza del ministro, cuando le predica el mensaje de Dios detrás del púlpito. Pero aquí lo importante es de que esa es la primera vez que Dios le iba a hablar directamente, así como nos habla directamente a nosotros, nosotros como hijos de Dios, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos oír esa voz. Y ahí le estaba la primera hablando. Lo que pasa es que aquí era el profeta. Pues el profeta en aquellos tiempos es muy diferente. Lo iba a establecer como profeta. Ajá. Entonces él tenía que tener esa voz. Y era la primera vez que escuchaba. Entonces por eso se confundió. Pero ahí por eso Elí es que se sabía que ya el Señor le estaba hablando a él.
Elí sabía que era Dios el llamamiento quien estaba de hablando, pero el que conocía la voz de Elí era Samuel. Samuel. La iglesia conoce la voz del pastor, ¿sí o no? Mi voz. Y si Dios le habla a usted a través de la voz del pastor, no es que el pastor esté ahí, es Dios usando la voz del pastor para darle un mensaje. Me recuerdo Para su la sueño. edificación. Testifíquelo. Yo ya tenía 2 años de estar viniendo aquí a la iglesia y pues no quería bautizarme, según yo no estaba preparada. Así le decía el pastor cuando me decía que si quería bautizarme, y le decía yo no estoy lista, no estoy preparada. Así. Pues en un sueño... Se lo pongo ahí para que se grabe. Sí, porque se grabe después. En un sueño Dios me llamó, yo me acosté a dormir y en el sueño oí la voz del pastor y en el sueño me dijo, ¿quieres bautizarte? Me dijo. Y yo le dije, no. Cuando yo digo no, me empieza en mi cuerpo una picazón, como alergia. Y pues yo dando vuelta y decía yo, ¿qué será esto y qué será esto? Y otro día que me levanto y me miro en el espejo, me vi todo el cuerpo y estaba bien llena de ronchas. Porque allá en mi pueblo hay un monte que se llama Chichicaste y así quedaba, bien... aquellas manchas rojas bien anchas y bien saltadas. Y así fue como Dios me llamó y el siguiente domingo que vine aquí a la iglesia, el pastor me quería bautizar y yo le dije sí, porque en el sueño yo le dije que no y fue diciendo no y aquella ronchas que me dio y así fue la forma en que pues, Dios me llamó por medio del sueño y como dice su palabra de Dios, que Dios llama diferentes formas por medio de la palabra que una persona le diga a uno, por sueños o por enfermedades, como así llamó a mi esposo en el hecho de su enfermedad, lo llamó y fue bautizado en el nombre de Jesucristo mi esposo y gracias a Dios. Amén. Así fue. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor tiene su cumplimiento y nos enseña para que nosotros podamos entender la voz del Señor. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Juan 10:4, cuando saca fuera todas las propias, van delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen ¿qué? La voz de Cristo. Amén. Que es un pastor entrando, es aquel que dentro de una iglesia, que es un pastor extraño. Esa es la pregunta. ¿Qué es un pastor extraño? Es aquel que dentro de una iglesia causó una división. Sacó un grupo de hermanos para comenzar una iglesia, pero lo que hizo fue que se robó las ovejas. Este es un pastor extraño. Lo dice la Biblia. Mateo 7:15. Un lector y ahí terminamos ya, por favor, porque el tiempo se fue. Mateo 7:15. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Mateo 7:15, conforme a la escritura: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoria, dijo Jesús, paz de Cristo, 17, 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Paz de Cristo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son, ¿qué? Lobos rapaces. Y esto hemos visto en muchos momentos, muchos lugares, donde de repente, hermano, aquel hermano llega el momento que dice: no, yo ya tengo más conocimiento que el pastor, y el pastor está equivocado, y de repente se lleva un grupo de ovejas de aquella congregación, empieza otra iglesia. ¿Cómo entró él? ¿Por la puerta o por la pared? Por el pared. Él entró por la pared.
¿Tuvo un llamado? No tuvo un llamado. ¿Qué fue lo que hizo? Él Por las ovejas. fue un salteador, un robador. Iglesia, póngase de pie. En el nombre de Jesucristo hemos, aleluya, aprendido en esta mañana, escuela dominical.